Inicia este jueves la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Exhibe el Museo Nacional de Bellas Artes exposición de carteles dedicada al héroe nacional José Martí. Y reabre el emblemático espacio cultural Hurón Azul en la sede nacional de la UNIAC. Saludos desde La Habana, es lunes 6 de febrero de 2023 y ya abrimos la primera emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Por problemas técnicos de nuestro estudio habitual, hoy transmitimos nuestro noticiero desde otro set. Le ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta circunstancia implica. El próximo 9 de febrero comenzará en la capital la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro, que en esta ocasión tendrá a Colombia como país invitado de honor. La delegación que llegará desde esa nación, presidida por una gran amiga de Cuba, la ministra de Cultura Patricia Ariza, está integrada por reconocidos escritores y artistas que protagonizarán varios encuentros en las sedes principales de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de la capital. Según los organizadores, en el encuentro se comercializarán más de 4 millones de ejemplares impresos, 4.200 títulos y más de 1.000 títulos digitales. Y sobre una de las propuestas para la venidera Feria del Libro le contaremos ahora, y es que Ediciones Unión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba presentará su catálogo durante la cita. La Feria Internacional del Libro de La Habana está a punto de comenzar. Entre las editoriales cubanas que promoverán sus catálogos está la de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ediciones Unión tiene un importante catálogo, numeroso, porque tiene más de 500 títulos, además de sus revistas, La Gaceta, Unión, que son revistas muy importantes para la cultura cubana. Unión presentará un texto de ensayo de Fran Josué Soler, la reedición de la novela Sangra por la herida de Mirta Yáñez y las colecciones de las editoriales de la UNIAC Cauce de Pinar del Río, El Caserón de Santiago de Cuba, además de las revistas Unión y La Gaceta de Cuba. De esa revista es importante destacar el número especial dedicado al 60 aniversario de La Gaceta de Cuba, que dirige Norberto Codina, que tiene un equipo de realización que además va a presentar toda la colección de La Gaceta de Cuba digital, o sea que es un aporte importante a la memoria de la cultura cubana en sentido general. Ediciones Unión anuncia entre sus más de 500 títulos en la feria un acercamiento a notables voces de la poesía, la narrativa y el ensayo en Cuba. Autores como Graciela Pogolotti, Roberto Fernández Retamar, Lina de Feria, Marilyn Boves. Y además vamos a tener dentro del catálogo una edición de 5 libros digitales que se han coordinado con Sigmatel, entre los cuales están autores como Lezama Lima, Ciro Bianchi, Ana Lucía Portela, Rafael Grillo, Luciano Castillo. La Asociación de Escritores de la UNIAC, de conjunto con Ediciones Unión, invitan al foro literario que se realizará del 13 al 18 de febrero en la Sala Villena. El lunes 13 comenzamos con un homenaje al centenario de Fina García Marrú a las 10 de la mañana. Otro importante momento de este foro literario será el día 16 a las 10 de la mañana. Vamos a hacerle un homenaje a la obra de la gran maestra, puedo decir yo, de los bibliotecarios cubanos, Araceli García Carranza. El foro literario también evocará a José Martí, se acercará a la narrativa de Lisandro Otero y proponen presentaciones de libros y lecturas de poesía. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba abre las puertas porque la fiesta de la literatura está por comenzar. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sobre la Feria del Libro continuamos hablando en nuestra emisión. Las editoriales santiagueras anuncian novedades.
La Casa Oriente por vez primera presentará libros digitales. Autores y especialistas organizan paneles y presentaciones literarias en honor a la poetisa recientemente fallecida Teresa Melo. 31ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, 2023. Las casas editoriales de Santiago preparan su carga de libros impresos y digitales con rumbo a la Feria del Libro de La Habana. La provincia de Santiago de Cuba, el Centro Provincial del Libro, Ediciones Santiago y la Editorial Oriente participará en la 31 Feria Internacional del Libro a desarrollarse ahora entre los días del 9 al 19 de febrero en la capital con varias propuestas. La Editorial Oriente lleva 5 títulos en formato digital, la Ediciones Santiago lleva 3 propuestas de libros en soporte digital, 5 perros y un ratón de Julio Jiménez, Por miedo al absurdo de Giselle Portuondo y Cambios de posición de Rainer Cascante. Estos libros estarán presentándose en el pabellón digital en La Cabaña el día 17. Como es costumbre, la Editorial Oriente de Santiago de Cuba tiene novedades para la Feria del Libro de La Habana. Se presentará el último libro editado por la poetisa Teresa Melo y en esta ocasión hay novedades desde la literatura digital. Y entre los libros digitales que se van a presentar es Ubero, que es el primer libro de la Editorial Oriente que hizo hace 52 años. Y entonces cuando se fundó la editorial, el día 28 de mayo. En esta ocasión tenemos varias novedades, entre estas 2 textos de la historiadora de la ciudad, Olga Portuondo Zúñiga. El primero es El patriota habanero, Manuel de Sequeira, y el otro es Trata y esclavitud, la mentira de los imperios. Estaremos participando además en el encuentro de revistas literarias que se convoca por vez primera en esta feria y que en este caso nuestro llevaremos La Noria, la revista literaria La Noria, que es la revista del centro, con los últimos números editados hasta el 2021. Los sellos santiagueros organizan reverencias para la editora y poetisa Teresa Melo en esta 31 edición de la feria. En la presentación del libro Medicina Guevariana, que va a ser el día 12 a las 10 de la mañana, nosotros y junto con la doctora Anselma le vamos a hacer un homenaje a Teresa Melo. Las editoriales acompañarán también en los homenajes a los autores galardonados con los premios Calendarios en Teatro y Poesía y a Natividad Alfaro, Premio Nacional de Edición. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y en la mayor fiesta literaria de Cuba, la provincia de Las Tunas tendrá también una importante participación. La literatura tunera estará presente en la Feria del Libro de La Habana. La poesía y la narrativa serán los géneros que representarán al balcón del Oriente cubano en la Fiesta de las Letras. El laureado escritor Carlos Esquivel Guerra recibirá el premio Nicolás Guillén en el contexto de las celebraciones de la feria. Una vez más tenemos la posibilidad de participar en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en esta edición con 7 títulos de nuestra editorial San Lope, 3 de poesía y 4 de narrativa. Estarán presentes los escritores Carlos Alberto Esquivel Guerra, Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén, que será laureado en la mañana del día 16 en el Colegio San Jerónimo, y los editores Argel Fernández Granado y Yainier Aguilera presentarán los títulos Con un rey ausente, Los hijos del insomnio, El diablo está en los detalles, En una maleta el mundo, Antología actual de poesía argentina y el premio Cucalambé 2019 a Magos Diurnos del escritor Randall Machado. En Las Tunas, Aníbis Labarta García y José Carlos López Arteaga, Noticiero Cultural. Nuestro noticiero ofrecerá amplia cobertura al programa de la edición 31 de la Feria Internacional del Libro. Yo le propongo ahora que hagamos una pausa y después de los mensajes promocionales le estaremos hablando de artes visuales.
They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha ha. Raqueta, sonido. Ya. Lo anunciábamos en titulares. El Museo Nacional de Bellas Artes exhibe una exposición de carteles cubanos cuya fuente de inspiración es José Martí. Estas obras se rinden homenaje al más universal de todos los cubanos a 170 años de su nacimiento. El rostro de Martí multiplicado en varias obras de la llamada época dorada del cartel cubano. Aquí están algunas de las más descollantes figuras del diseño y de las artes visuales en Cuba, en carteles que tomaron al héroe nacional de Cuba como inspiración para acciones promocionales de varias instituciones artísticas, políticas y sociales. Es uno de los homenajes del Museo Nacional de Bellas Artes al apóstol, justo en las jornadas por el aniversario 170 de su nacimiento. El Centro de Información Antonio Rodríguez Morey ha explorado por mucho tiempo la presencia de José Martí tanto en la cartelística cubana como en diferentes soportes de las artes visuales. En la exposición José Martí Todos los Fuegos, también se exhiben una selección de los fondos bibliográficos dedicados a Martí de ese centro. Yadier de la Campa González, Noticiero Cultural. Y ya nos habíamos hecho eco en este noticiero de la apertura justamente en Bellas Artes el pasado viernes de la exposición Como Estatuas de Sal con obras del artista visual Ernesto Rancaño, fallecido el pasado año. La colega Claudia Lugo nos cuenta más. La muestra no constituye una retrospectiva, aunque la integran obras confeccionadas desde los 90 hasta poco antes de fallecer el artista. En total, la exposición cuenta con más de 30 piezas que proceden de varias colecciones privadas e institucionales. Tienen al artista en sus fondos y que han accedido a hacer el préstamo. También muchas piezas del estudio de la familia de Rancaño, y hemos incorporado las piezas que tenía el museo en su colección en los almacenes, porque Rancaño un poco que entra a la colección del museo, vamos a decir que con obras que son posteriores al cierre de nuestras salas permanentes, y es un artista que nunca había tenido una exposición personal en la institución. Realmente tenemos una selección muy representativa de un periodo importante del artista. Es una muestra diversa que cuenta con soportes como la pintura y las instalaciones. Estamos dentro de una indagación en el ser humano, en sus características, tanto como ser social como ser político, y en esa proyección del hombre que solo se logra definir en relación a su propia época. Y también tenemos un segmento de la selección que se exhibe, en la cual la indagación es muy interesante, cómo se va centrando en el cuerpo sufrido, en el cuerpo que es joven, hermoso, pero está herido, y un poco que forma en su conjunto ese, vamos a decir, que hálito poético de la obra de Rancaño, que es tan característica a pesar de la diversidad de los soportes que tenemos. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.
Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates en torno a la enseñanza de las artes plásticas en una de las instituciones insignes de nuestro país. La Academia de San Alejandro celebró el pasado mes de enero su aniversario 205. Se trata de la más emblemática de las instituciones cubanas consagradas a la enseñanza de las artes visuales. Esta semana nuestra sección Contrapunteo se acerca a la proyección social y cultural y los desafíos de ese centro docente. Hoy mi colega Yuris Norido nos propone un primer acercamiento. Esta es la célebre Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, fundada en 1818. En algún momento fue conocida como Escuela Nacional de Bellas Artes, pero retomó su denominación, Academia. Es ahora el principal centro de referencia y metodológico de la enseñanza de las artes visuales en Cuba, en el nivel medio, y tiene una gran historia. Bueno, evidentemente la academia hereda históricamente un término que de alguna manera induce a que los estudios iban a ser limitados, iban a ser fraccionados y por supuesto iban a heredar también una referencia al academicismo. Pero eso se trabajó durante una época, ¿sí? Todo el siglo XIX, hubo estudios muy cercanos a lo que se consideraba hasta entonces lo que las escuelas académicas hacían en el mundo, ¿sí? La copia del natural, la estatuaria, el modelado a partir de una figura específica, el estudio del griego, el estudio de la anatomía profunda, la perspectiva, como medios, vamos a decir, más cercanos a lo que se intentaba que conociera un estudiante respecto a lo que en ese momento eran las artes nobles, ¿sí? Las bellas artes. Por un tiempo coexistieron dos líneas, la academicista y la de los renovadores, representantes o defensores, muchas veces, del cambio de referentes que significaron las vanguardias en las artes visuales cubanas del siglo XX. Claro, triunfa la revolución, hay una renovación de todos los planes de estudio, en parte gracias a la creación de la ENA, porque el ideal de la ENA tiene una, vamos a decir, hay una revolución en el sentido también de la educación, de lo que es el sistema de la enseñanza de las artes. Por lo tanto, la denominación de academia no implica una declaración de principios atada a las pautas inamovibles del academicismo. Hoy nosotros heredamos el nombre Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, pero ya la academia nueva, vamos a decir la escuela de la escuela que nos enseña a pensar de una manera distinta, y coexisten dentro de la escuela posiciones que hay en algunas clases, porque el programa de estudio, ¿sí? Porque lo que se persigue lo lleva, donde hay un intento porque el estudiante conozca el oficio. El oficio no se puede desaprender, el oficio hay que conocerlo primero para después negarlo. Por lo tanto, tienen que haber clases de dibujo, tiene que haber clases donde la anatomía sea importante, tiene que haber clases donde el color mande, donde haya que hacerlo obligatoriamente, y a la par hay clases de diseño, donde se intenta que la comunicación sea lo que desplace el sentido hacia lo simbólico. Hay clases donde lo creativo es lo que se impone por sobre la copia académica. Hay estudios donde lo más expresivo, el expresionismo, por ejemplo, recuerdo ahora las clases de Rocío, el taller de las nuevas fieras, que era que el estudiante botara de adentro eso que lo hacía realmente ser artista. Pero la historia hay que tenerla bien en cuenta, y eso lo saben los estudiantes y profesores. Uno se nutre de nuestros profesores, ellos son los que nos dan la referencia de lo que nosotros en un futuro vamos a hacer, porque en el arte, si no tienes referencia de lo anterior, no estás haciendo nada, no estás aportando, porque uno siempre se tiene que basar de épocas anteriores, momentos, etapas de la historia, que ellos tienen más conocimiento que nosotros, obviamente nos nutren más de conocimiento. Esta es la escuela en la que se formaron grandes figuras del arte cubano y en la que se forman ahora mismo las nuevas promociones. Para mí cobra un gran sentido poder formar parte de esta academia, ya que grandes figuras de representantes de un alto nivel como premios nacionales puede ser que han entrado en esta academia. Entonces es un orgullo para mí poder estar cerca en el mismo lugar y ambiente de formación de general que han podido entrar ellos. A los desafíos que implica la constante actualización de los planes de estudio nos referiremos mañana en Contrapunteo. Yuris Norido en el Noticiero Cultural.
Muchísimas gracias a mi colega Iris Norido por este primer acercamiento al tema de la semana en nuestra sección Contrapunteo, la proyección social y cultural y los desafíos de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro a 205 años de su fundación. Mañana nos acercaremos al plan de estudio de esa institución docente y, como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo de participar de este intercambio si nos envía su mensaje a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cool. También puede dejarnos un comentario en nuestra página de Facebook, ella aparece en pantalla. Ahora hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo de lunes y al regreso le pondremos al tanto de la reapertura de un emblemático espacio cultural de la UNIAC. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Sexta edición del Festival de la Salsa en Cuba, del 23 al 26 de febrero en la esquina de 12 y Calzada, en el Vedado Habanero. El Club 500 será la sede para que disfrutes con lo mejor del género en nuestro país. 27 orquestas bailables, reconocidos artistas nacionales e internacionales, clases magistrales de salsa y la entrega por primera vez de los premios Festival. Si quieres disfrutar de nuestra música auténtica y universal, te espero en el festival. Ya se lo decían los titulares de nuestra emisión. Este fin de semana reabrió el Hurón Azul, un espacio de referencia imprescindible para creadores e intelectuales cubanos. Géneros como la rumba, la trova, el bolero y nuestra música más autóctona e identitaria vuelven a la sede de la UNIAC. Luego de una parada tras el impacto de la pandemia de la COVID-19, abre sus puertas el emblemático espacio Hurón Azul de la UNIAC. El espectáculo de reapertura del sitio, con gran significación para los creadores cubanos y donde géneros identitarios de la cultura nacional como rumba, bolero y trova son bien acogidos, recibió a Beatriz Márquez, Eduardo Sosa, al Premio Nacional de Música Pancho Amat y su Cabildo del Son, y a los actores Natasha Díaz y Alden Knight. El encuentro al que se sumaron Orlando Valle, Maraca y César López coloca una propuesta que es punto de referencia cardinal en la vida cultural habanera. En tal empeño se han estrechado alianzas entre el Ministerio de Cultura, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, las autoridades del partido y el gobierno en la capital, así como el colectivo de la institución. A la cita en la que asistieron el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del partido, Rogelio Polanco, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, muestra el interés de revitalizar una nueva ruta donde tiempos atrás vibró la cultura de la mayor de las Antillas a través de varios de sus exponentes. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Y de La Habana nos vamos al centro del país. En la Catedral de Santa Clara se realizó el concierto compartido de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara junto al maestro José María Vitier. También hubo otros invitados, entre ellos la flautista Niurka González, la soprano Bárbara Llanes y los percusionistas Yarol de Abreu y Abel Acosta. Varias obras para piano y orquesta del maestro, compositor y pianista José María Vitier fueron ejecutadas por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara bajo la dirección de su titular, Irina Toledo. Un concierto muy parecido se hizo antes en la conmemoración del aniversario 70 de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, pero este en la Catedral de Santa Clara fue muy emotivo, pues se dedicó a Fina García Marrús en el año de su centenario y es a su vez la primera celebración de su tipo en este 2023. Por lo menos un programa difícil y muy emotivo, digamos, que siempre
uno se emociona, pero aquí sobre todo nos emocionamos más. Pero muy, muy, muy contentos. Estoy muy agradecido, en primer lugar como hijo, ¿no? Y en segundo lugar como artista y como cubano. Una energía fantástica. A mí me gusta mucho trabajar en Santa Clara y con los músicos de Santa Clara. Y ahora queremos llevar esto mismo a La Habana, que no lo han visto. Este concierto no se ha hecho en La Habana. Yo lo he hecho en Bogotá, lo he hecho en Barcelona, pero no lo había hecho en Cuba, hasta que lo hice en la Universidad Central. Pero en La Habana no lo he hecho. Un auditorio plural de artistas, estudiantes de música y público en general disfrutó de tan excelente concierto compartido que dejó en cada interpretación el valor de lo cubano en la música. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y el cantautor Raúl Paz ofreció un concierto en la ciudad de Camagüey como regalo a la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe en el aniversario 509 de fundada. Al cierre, le contamos. Uno de los exponentes de la música cubana, Raúl Paz, llevó las melodías y la lírica de sus textos hasta Camagüey. Un regalo a la urbe por su cumpleaños 509. El cantautor y su grupo se presentaron en el Teatro Principal. Interpretaron parte de su repertorio y temas recientes concebidos como banda sonora de varias telenovelas transmitidas por la televisión cubana, como Vuelve a mirar o Los hijos de Pandora. Nosotros los artistas tenemos la suerte de poder transmitir sentimientos, que eso es algo que nos es propio, ¿no? Y yo sé al mismo tiempo entonces recibir sentimientos, porque esos aplausos, esas sonrisas, esas miradas no son otra cosa que sentimientos encontrados y que sean un besito ahí en el aire y que hace parte del espectáculo, ¿no? Yo creo que por eso hago esta profesión y por eso es tan importante el arte. Con las canciones, el también embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas invitó al escenario a jóvenes que ha ido descubriendo y sumando a sus proyectos musicales. Raúl Paz marca pauta en el gusto popular. Invitado a la Semana de la Cultura, le ofreció a Camagüey un concierto dedicado a la ciudad. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el inicio de la Feria Internacional del Libro de La Habana el próximo jueves 9 de febrero. Le ofrecimos detalles del tributo a nuestro héroe nacional por el aniversario 170 de su natalicio, realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes con una exposición de carteles cubanos. Y le pusimos al tanto de la reapertura del emblemático espacio cultural Hurón Azul en la sede nacional de la UNIAC. Gracias por acompañarnos durante esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para ponerlos al tanto de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.